Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mate Break. Hoy contamos con la presencia de Estefanía Gilges, que es líder de diseño en Mercado Libre y también tiene un rol de directora en una carrera de diseño que ahora nos va a contar ella. ¿Cómo estás, Estefi? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Ivo, bien. ¿todo tranqui por Malta? Bien, todo tranqui por suerte. Así que la idea de invitarla hoy a Steph era justamente hablar sobre un tema que todavía no habíamos mencionado en ninguno de los capítulos, que es sobre UX y UI, ¿no? Algo que a nosotros medio como que lo conocemos un poquito de costado porque quizás interactuamos laboralmente con personas que tienen esos roles, pero que poco sabemos al respecto, con lo cual, bueno, elegimos a Steph, que tiene no solo una amplia experiencia laboral, también académica en el tema, como para que dé un pantallazo inicial y profundicemos un poquito más, ¿por qué no? Buenísimo. Bueno, para empezar, si quieren, hablo como un poco más de cómo se vivía antes, ¿no? No sé, cuando yo empecé hace algunos años, se hablaba de diseño web y eso era como todo, ¿no? Hacías maquetado, diseño, un poco era como un rol súper amplio. Y en esos momentos lo que se hacía era como un diseño más autorreferencial. Era yo diseñador, diseñadora, estudié, trabajé de esto y me llega un problema y lo diseño, lo llevo al equipo de desarrollo y después se entregaba. Y cuando, Pregunta, digamos, ¿qué tipos de problemas se tenían que resolver? ¿Qué les llegaba? ¿Cuál era la inquietud inicial? No sé, por ejemplo, una página de un envío de formulario para completar una registración o algún sistema en particular de, no sé, de facturación, de lo que fuese. Como y las inquietudes a resolver es que sea legible, que sea simple, que sea lindo. Sí, en esos momentos, como que estoy hablando hace más tiempo, era como necesito un sitio que funcione y era trabajar de eso. Con el paso de los años, un poco lo que se fue haciendo fue empezar a entender que había personas que estaban atrás de ese diseño, ¿no? Y que lo que nosotros diseñábamos como nuestra mirada de diseñadores no necesariamente era lo que necesitaba esa persona que iba a ser nuestro usuario. Entonces, a partir de eso, empezó a haber un montón de disciplinas que empezaron a estudiar y a entender de qué se trataba esa relación y empezar a hacer diseños centrados en el usuario, como salir de eso, de que fuese el diseño de lo que el diseñador quería para ese producto, siguiendo tal vez un manual de marca o cómo era el pedido que le hacían, sino empezar a pensar quién iba a usar eso. Hay un montón de referentes que empezaron en este tema, como si quieren buscar a Don Norman o Nielsen, ellos son considerados como los padres de la usabilidad, y empezar a entender de que lo que nosotros diseñábamos iba a ser usado por alguien. Entonces, a partir de eso, empiezan a hacer todo lo que es experiencia de usuario, y es empezar a centrarse en esa persona que iba a usarlo. A partir de eso, también después se fue como dividiendo lo que es UX y UI. Muchas veces tal vez se lo empieza a relacionar porque los dos se necesitan para generar un producto, pero lo que es UX es la experiencia de usuario misma, es todo lo que tiene que ver con la investigación, es entender a quién le vamos a diseñar, en qué contexto, cuál es este problema realmente que estamos diseñando, si es un problema real o es un problema que lo podemos reformular, entender cuál es la mejor solución para ese problema y empezar a crear, como, no sé, tal vez escucharon alguna vez wireframes o flows, que es, bueno, cómo es la... Wireframe no. Ok, wireframes es la estructura de lo que uno está diseñando. Es un esquema que puede ser en papel o puede ser en muy baja fidelidad, que es como con cajitas y con dibujos básicos lo que necesitamos para resolver el problema. Entonces, digamos, el rol de experiencia de usuario se basa en entender todo eso, olvidarse por un momento de lo que es tipografías, colores, de que se vea lindo, pero sí que sea usable. Okay. Que nuestro usuario, el que identificamos que puede ser para este sitio, lo pueda utilizar, sitio o aplicación o interfaz que se requiera hacer, lo pueda utilizar. Entonces, después, una vez que se hizo un proceso bastante largo de entender, de investigar, de entender, de empezar a definir, después de eso
validarlo con los usuarios. Esto que sería, tal vez escucharon también o tal vez no, los test con usuarios. Es lo que yo estoy diseñando, no quedarme solamente con eso, sino hacer un proceso, una técnica que se llama así user testing, que es validar con usuarios que se entienda y que puedan resolver lo que nosotros queremos resolver. Entonces, a partir de todo eso, es un proceso en el que empezamos con una idea y terminamos con un problema, con una solución, entendiendo si los usuarios lo pudieron realizar o no. Si de repente lo testeamos y vemos que tienen ciertas dificultades, la idea es seguir iterándolo hasta poder llegar a una solución usable o accesible también. Steffi, ¿cómo funciona ese test de usuario? Porque ustedes en ese momento, en esa instancia, lo que tienen son bocetos. Uh-huh. ¿Qué hacen? ¿Le muestran los bocetos y el usuario simula esa interacción que tendría con la computadora? Sí, ahí hay diferentes formas de hacerlo. Un test así rápido se puede hacer con los bocetos que vamos teniendo o en papel o en baja fidelidad y el usuario te dice dónde cliquearía o dónde tapearía y le pones vos en papel la otra pantalla. Esos son test que se hacen como súper rápido y es para validar una idea en poco tiempo. Sino también lo que se puede hacer con estos prototipos de baja fidelidad es que sean linkeables, ¿no? Hacerlo ya en la computadora y que si haces clic te lleve a otro. Hay un montón de software ya que o herramientas web que sirven para eso. Entonces haces clic en un lugar y ya te lleva a la otra pantalla y es una simulación de cómo ese es el sistema, cómo sería para entender dónde hace clic el usuario, qué lee, qué no lee, qué no entiende. Y esas pruebas lo que se hace es tener ciertas tareas. No es que le decimos al usuario usa esto, sino que, por ejemplo, no sé, les hablo de Mercado Pago, que es donde yo trabajo. Por ejemplo, si queremos igual no es conocido Mercado Pago, ¿no? Creo que no sé si funciona esa herramienta. Dale, chiste tonto. Entonces, ¿qué pasa en Mercado Pago? Por ejemplo, si yo quiero testear una aplicación de cobro dentro de Mercado Pago, no es que le voy a decir al usuario usala, sino que lo voy a poner en cierto contexto. Estás en una tienda, querés cobrar, viene un cliente con ciertas características y tenés que realizar esta tarea, ¿cómo la harías? Entonces ahí lo que se hace es observar a esta persona para entender dónde cliquea, que no. Se le pide que diga todo en voz alta para poder entender, digamos, qué es lo que está pensando y en base a eso se empiezan a medir ciertas cosas. Para ponerme un poco más técnica, se mide qué tan eficiente es, qué tan eficaz es y entender después la satisfacción de esa persona al usar este prototipo. Esto igual se puede hacer como en cualquier instancia, se puede hacer desde el principio hasta cuando ya está productivo o incluso un sitio que ya funciona para entender qué problemas tiene y seguir mejorándolo. ¿Esto es todo en el marco de UX o ya empieza a ser UI? No, eso es todo lo que es UX. UX, pronunciarlo bien, yo me acoplo a tu... No, está bien igual. Después lo que es UI o UI, como más le guste, eso se encarga de toda la parte visual. Eso se encarga de toda la parte visual. ¿Qué otros pasos? ¿Es ese circuito ideal y completo de UX o hay algunos pasos más? Para nombrarlos todos y charlamos los que podemos, si quedan algunos más y si interesa los tomamos en profundidad más adelante. Todo lo que describiste de iniciar con el whiteboard ¿era? Wireframe. Con el wireframe que termina en una prueba de usuario. Eso es un ciclo inicial. ¿Hasta dónde sigue el UX? ¿Cuál es el punto final? En sí, punto final nunca debería haber porque siempre uno lo puede seguir iterando y mejorando y entendiendo qué hacer. Sí hay un montón de técnicas en base a lo que se necesita resolver. Por ejemplo, hay toda una rama que es de arquitectura de la información. Arquitectura de la información es, bueno, yo tengo, por ejemplo, no sé, un e-commerce de indumentaria y en ese e-commerce, ¿cómo yo puedo ordenar las categorías para que se entienda y para que un usuario cuando vaya a comprar pueda
encontrar rápidamente las categorías que necesita, o en un sitio muy grande como para que pueda entender, no sé, en un banco, vieron que generalmente está ordenado en personas, empresas, bueno, cómo todas esas categorías funcionan para que el usuario lo pueda encontrar fácilmente. Todo eso, por ejemplo, se encarga un rol que es más de arquitectura de la información, y para poder testear eso hay algo que se llama card sorting. El card sorting es, se le da a diferentes tipos de usuarios, todos pensando en que es la persona a la que nosotros nos dirigimos, se les dan estas categorías y se les pide que las ordenen. Puede ser como más abierto o cerrado, o sea que nosotros ya les damos las categorías y les decimos que las ordenen, o que busquen el orden que ellos prefieran y le pongan un nombre, un título a cada una de esas categorías. Entonces, por ejemplo, si queremos testear y entender cómo funciona eso, hacemos todo eso a diferentes tipos de usuarios y después hacemos como una apuesta en común para ver cuál es el orden más usado o más ordenado, valga la redundancia. Entonces, a partir de eso también, digamos, por ejemplo, ese es otro tipo de técnica, pero eso es para testear lo que es la arquitectura de la información, por ejemplo. Noto como una fuerte relación con la psicología o el estudio del comportamiento humano, ¿no? Sí, sí, hay ya en el campo de lo que es UX no solo son diseñadores, hay psicólogos, hay sociólogos, antropólogos, hay un montón de ramas de humanidades que... ¿En la carrera académica o en el equipo de trabajo es multidisciplinario? En las dos cosas. En cursos de UX muchas veces hay gente de varias disciplinas y lo que se hace primero es enriquecer la mirada, segundo son personas que vienen del campo de las humanidades y la parte de investigación la tienen mucho más allanada y estudiada y todas las técnicas de investigación ya, digamos, son parte de ellos. Tal vez esos roles tienen que aprender un poco más de lo que es diseñar un producto, ¿no? De entender un poco más de componentes, de qué estamos haciendo, pero en sí los roles son súper variados y eso también está bueno porque enriquece la cuestión. No sé, por ejemplo, otra de las cosas que se necesitan es poder reclutar a los usuarios, porque yo defino quién va a ser mi tipo de persona para mi producto, pero también lo que está bueno es, cómo lo consigo, ¿no? Me acuerdo que una vez en un trabajo una de mis compañeras tenía que diseñar una página de seguros oncológicos. Entonces los usuarios que iban a usar ese sistema eran personas que estaban pasando por un momento complicado de sus vidas. Entonces es muy diferente diseñar para ese tipo de personas que hacer una aplicación de cobro. Claro. Entonces ahí también hay toda un área que es de cómo reclutamos a estos usuarios para que accedan a testear con nosotros. Tal vez en un producto que ya está en el mercado es más sencillo porque podés buscar en tu base de datos. En productos que son nuevos es bueno entender qué personas podrían estar utilizando ese sitio o aplicación. Bueno, o sea, ya quedó claro que tanto UX como UI son dos mundos completamente aparte y gigantescos, pero a mí siempre lo que me llamó la atención, o en general, es que siempre se los pone UX/UI para búsquedas laborales, para hablar quizás de un puesto, de un rol. ¿Por qué es así? Y yo creo que lo que pasa es que una vez que ya tenés toda la parte de UX hecha, necesitas a alguien de UI para que le dé vida a esos esquemas que tenés y pueda, digamos, ser atractivo para el usuario, que sea prolijo, que tenga buena tipografía, buenos colores, que funcione bien. Y lo mismo del otro lado, tal vez tenés toda la parte gráfica, pero si no tenés el estudio anterior hecho, vas a diseñar algo que puede funcionar como no va a estar pensado o centrado en esa persona que diseñaste. Entonces va muy de la mano y también porque depende la magnitud de la empresa, son los roles que existen. En empresas muy chicas tal vez es la misma persona que está haciendo de UX y UI. En empresas más grandes ya eso empieza a estar más especializado y tenés
alguien en UX, alguien en arquitectura de información, otra persona en visual, entonces empieza a estar más separado. También está todo lo que es UX Writing, que es, bueno, cómo se transforma, cómo se comunica todo lo que queremos comunicar en la aplicación. Y son personas que vienen de la rama de la comunicación y lo que hacen es, bueno, escribir los textos que va a tener la aplicación, asegurarnos de que siempre contemos la misma historia, cómo es la narración, cómo vamos armando toda la interfaz en base al mismo mensaje que queremos transmitir. Y también, no sé, aplicar siempre el mismo tono de voz. Todo eso está diseñado en los grandes sitios que ven. Van a ver que está diseñado. Decir que podríamos cerrar esta primera parte de la conversación. Hacemos una pausa para llamarlo. Dale. Y ahora también nos contó por qué generalmente viene UI y UX juntos. Y bueno, nos queda también saber un poco del pool de tecnologías que se usa, de los perfiles y un poco del lado académico. Ya también nos tiró alguna anécdota sobre un caso de uso de unos seguros particulares. Así que nada, para un primer episodio, no sé, Ivo, si te parece que estamos bien. Sí, bueno, estamos bien. ¿Querés mencionar dónde nos quieren escribir? Dale. Bueno, agradecerles como siempre a todos nuestros oyentes que nos escriben y nos mandan sugerencias para temas para hablar. Mencionarles como siempre nuestro mail para contactarse, críticas, lo que sea, siempre son bienvenidas, info.matebreak@gmail.com. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Matebreak. Nos pueden escribir a nuestros Twitter personales, @YamilFajouri y @IvanFranco502. Y por último, pero no menos importante, se pueden suscribir y mirar nuestros videos en YouTube. Tefi, ¿querés que compartamos algo? ¿Te interesaría que algún link o algún canal de comunicación para chusmear? Porque sé que escribiste, algunos blogs escribís en Acámica. Sí, eso está. Pueden visitar Acámica. En Acámica hay toda una carrera y un programa para aprender UX desde cero. Y si no, me buscan en LinkedIn y me escriben lo que necesiten, que ahí estoy. Bueno, si tenés ganas, continuamos en un siguiente episodio. Y si no, ya te agradecemos todo lo que tuviste. Obvio, sí. Bueno, espero que les haya gustado. Chao.